Yendo un poquito acá a la parte teórica, anteriormente veíamos la evaluación financiera de un proyecto, ¿no? Conversábamos un poco ahí. Hoy vamos a conversar la evaluación económica social. Eh, en la evaluación económica social, como decíamos nosotros dentro de los conceptos, eh, en realidad este tipo de evaluaciones no busca que los proyectos den beneficio tanto económico, sino, por ejemplo, den un beneficio más que todo social, ¿no? Es decir, puede ser el proyecto relativamente muy caro y en 20 o 30 años ni retorne, ni se recupere, por ejemplo, la inversión que se hizo en el proyecto. Como yo le comentaba en su cierto momento, todo lo que es las instalaciones de gas domiciliaria, ni en 50 ni en 100 años se recupera esa inversión que ha hecho el gobierno para que muchas familias a nivel Bolivia tengan, digamos, una conexión a gas natural, ¿no? Y sus costos sean relativamente bajos. Entonces, esos son proyectos de tipo social, de que con lo que cobra ni siquiera se va a reponer el costo de inversión, digamos, ¿no? Hay ciertos tipos de proyectos que son, no vamos a llamar a pérdida, pero sí el beneficio social es tremendo. Es decir, por ejemplo, si nosotros evaluamos y hacemos una diferenciación de entre las familias que utilizan el gas convencional en garrafa, por ejemplo, versus las familias que utilizan el gas domiciliario llegado por tubería a su casa, los costos son abismales, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de proyectos son un ejemplo claro de lo social. Dentro de la evaluación económica social se utilizan las mismas herramientas, es decir, utilizamos el BAN, utilizamos el TIR, pero más que todo, aunque nos dé, por ejemplo, un VAR negativo, si desde el punto de vista privado nosotros nos da un BAN negativo, nosotros automáticamente decimos que esa alternativa de proyecto estaría descartada, ¿sí o no? En un proyecto social, si bien se evalúa, puede dar negativo, pero si hay un impacto social bien importante, por ejemplo, eh, se lo considera el proyecto, ¿no? Se lo lleva, se ejecuta el proyecto, ¿de acuerdo? Ok, entonces empecemos un poquito acá. Vean, la evaluación económica social de un proyecto persigue medir la verdadera contribución de los proyectos al crecimiento económico del país. Creo que esto es lo que diferencia o difiere un poco a lo que nosotros conocemos como proyecto, ¿no? Es decir, contribuye, por ejemplo, eh, al crecimiento, ¿no? Económico del país. Por ejemplo, ustedes han estado muy atentos ahorita a las noticias, supongo que sí. Bueno, el tema del coronavirus, si bien no me gusta verlo mucho, porque la verdad que es algo bien complicado para muchas familias y todo eso, muchos amigos que están perdiendo a sus seres queridos, entonces es un poco triste, lamentable, ¿no? Pero, por ejemplo, el gobierno, su plan económico como para reactivar la economía, tiene previsto invertir 30 mil millones de bolivianos en diferentes áreas. Entonces, y fíjense que ahí, por ejemplo, el gobierno va a destinar una X cantidad de dinero como que a fondos perdidos en proyectos que generen movimiento, pero más que todo desde el punto de vista social, digamos, ¿no? Entonces, esas siempre son las políticas que encara el gobierno, es decir, meter más inversión en hospitales. Fíjense, en un hospital público una consulta vale 20 pesos, 30 pesos, los costos de ciertos estudios son bien bajos, por ejemplo, entonces no hay retorno, pero el beneficio contribuye a la sociedad, al país en sí, porque dice, un país que tenga educación y que tenga salud es un país que va a tener proyecciones de crecimiento bastante grandes, entonces eso es lo que se busca, ¿no? Esta información, por lo tanto, debe ser tomada en cuenta por los encargados de tomar decisiones para así poder programar las inversiones de una manera que la inversión tenga su mayor impacto en el producto nacional, ¿no? Entonces, es eso de lo que se busca con los proyectos sociales.
casi todos los proyectos sociales están planificados en lo que normalmente lo llaman como, por ejemplo, el POA. Se los planifica. Vieron ustedes que, por ejemplo, el gobierno quería utilizar la planificación que se tenía de la construcción de la planta de química que está prevista hacerla en Tarija, por ejemplo, que son como 1.000 millones de dólares que está planificado, que está dentro de la planificación del Tesoro General de la Nación. Entonces, es bastante dinero y el gobierno como que lo quería reutilizar ese dinero por el tema de la pandemia. Estaban haciendo análisis, pero llegaron a la conclusión que no era una medida correcta, ¿no? Entonces, siempre en la evaluación social de un proyecto se mira más a la contribución de los beneficiarios más que el punto de vista económico, a diferencia de los proyectos, en este caso privados, ¿no? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, la evaluación social. Seguimos con este tema, solo que aquí nosotros vamos a conversar un poquito qué es lo que nos interesa a nosotros o qué es lo que da la evaluación social. Una de las alternativas que tenemos es que la evaluación social no podrá medir todos los costos y beneficios de los proyectos. Fíjense de lo que conversábamos, ¿no? La decisión final dependerá también de estas obras, consideraciones económicas, políticas y sociales. Entonces, ahorita, por ejemplo, todo lo que sea proyecto de reactivar la economía en el país, por ejemplo, son proyectos viables, digamos, ¿no? Es decir, hay un presupuesto que el gobierno está destinando que supuestamente ya hace como 5 días o una semana el ministro de Desarrollo Económico, Desarrollo Productivo Rural y no sé qué, la cartera esta, eh, está esperando que todas las alcaldías presenten ya sus carpetas en diferentes áreas, ¿no? Para que se le haga los desembolsos. Habrá proyectos con alta rentabilidad social, medidas que a su vez generan otros beneficios que no han sido posible medir, tales como, bueno, acá yo puse la belleza, digamos, ¿no? Es decir, este tipo, fíjense, eh, muchos de ustedes que están en la parte de turística, por ejemplo, queremos ir nosotros, bueno, hasta yo me incluyo en la lista a visitar esta catarata que hay aquí en Paraguay, ¿no? No me recuerdo ahorita el nombre, pero fíjense que ahí han hecho el tema de una hidroeléctrica que, aparte de generar energía eléctrica, estas cataratas, por ejemplo, son bien vistosas, es decir, la forma en cómo elaboraron las represas y todo eso tiene bastante visita. Entonces, fíjense, eh, el proyecto beneficia con el tema de energía eléctrica casi a un 70 o un 50% de la población de Paraguay, pero al mismo tiempo tiene el tema turismo, ¿no? Tiene, es decir, es muy interesante este tema de las cataratas o de acá de Paraguay, que mucha gente va a visitarla, digamos, ¿no? Luego dice, habrá otros que tienen rentabilidad social, medidas negativas, fíjense, y que también generan costos sociales intangibles, los que de ninguna manera querrán emprender, dice, ¿no? Entonces aquí no hay, digamos, beneficio, pero sí da un costo social intangible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un proyecto social, digamos, ahorita que sería interesante es hacer llegar Internet a las comunidades más lejanas del país. Si hacemos llegar a Internet, es decir, va a haber un costo pesado, fuerte, porque, no sé, van a tener que hacer radio base para llegar allá con el tema de Internet y los costos van a ser bien fuertes, pero no va a generar recursos económicos porque tal vez en la comunidad que nosotros pongamos haya 5 familias, 10 familias y eso, fíjense que a cuánto tiempo va a haber un retorno económico, ¿no? Otra cosa, habrá casos de proyectos que teniendo rentabilidad social, medidas positivas, generan costos intangibles y otros que teniendo rentabilidad medidas negativas inducen beneficios sociales intangibles, ¿no? Y por último tenemos que en estos casos, en estos últimos casos, donde la evaluación social del proyecto tiene una gran utilidad,
puesto que ella arroja la información que es la más pertinente para la toma de decisión. Es decir, en el punto de vista cuando nosotros tenemos proyectos dirigidos al área social, si bien nos interesa el costo, el punto de vista beneficio, pero al final lo que prima es el beneficio que a la sociedad que va a dar el proyecto, y eso es lo que hace que se tomen las decisiones pertinentes, ¿no? Bien, ¿cómo se evalúan los proyectos sociales? Miren, hay dos formas acá para evaluarlo. Una alternativa es la metodología de costo-beneficio. Tiene como base el principio económico, que en términos generales sostiene que un proyecto es exitoso si el beneficio que genera la inversión en un periodo determinado es mayor que la obtenida en otra alternativa durante el mismo periodo. Por otra parte, considera que un proyecto es más efectivo cuando logra sus productos con un menor costo y los beneficios sociales obtenidos son mayores que la inversión realizada. Entonces, fíjense que una de las metodologías que se adopta, por ejemplo, es el famoso beneficio-costo. Como le decía, hay muchos proyectos que son, se los construye a pérdida, pero yo le hablaba, por ejemplo, el proyecto de las instalaciones domiciliarias de gas. Ese es un proyecto que, pucha, analizándolo desde cualquier punto de vista, hasta sus mismos costos de instalación y todo lo demás, por el tema de seguridad, no son menores, si ustedes quieren verlo, son relativamente altos, ¿no? Pero el beneficio social obtenido son bastante altos. Creo que, por ejemplo, hay familias que antes para producir o fabricar pan casero demandaban bastante gas. Sus costos de operación, de fabricación eran elevados, pero fíjense, con el gas domiciliario, por ejemplo, ha bajado de forma abismal, ¿no? Entonces, otro proyecto que ha habido y tiene un impacto, por ejemplo, social bastante fuerte, es el tema del gas, en este caso, el gas vehicular. Es decir, conozco que muchas personas que se dedican al trabajo de ser choferes de taxi, por ejemplo, sus costos de operación, en este caso de combustible, no, pues son bien bajos a utilizar gasolina. Es decir, si antes para llenar su tanque gastaban 120 bolivianos y eso lo consumía en un día, hoy gastan, no sé, pues 12, 15 pesos. Entonces, fíjense que la diferencia abismal en temas de costo para hacer funcionar su herramienta de trabajo son bien, bien bajos, ¿no? Entonces, eso, ¿qué le genera a las personas? Le genera un beneficio social, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? La otra alternativa que tendrían sería a través de la eficiencia. La evaluación de la eficiencia de los proyectos tiene como objeto el análisis de los recursos e insumos utilizados para realizar las actividades y obtener los resultados o productos esperados. Un proyecto es eficiente si ha tenido un adecuado gasto y no ha producido déficit en su operación. Es decir, si ha optimizado el uso de los recursos materiales y humanos de los que dispone. Aquí, por ejemplo, hay muchos proyectos. Fíjense que uno de los proyectos que hasta ahorita está en discusión y ya lleva como 7, 8 meses parado, por ejemplo, es la planta de Uria, y que mensualmente supuestamente pierde como 80.000 dólares, 80 millones de dólares, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que ahí, si bien tal vez han hecho un estudio de costo-beneficio, pero el tema de la eficiencia, por ejemplo, no lo han trabajado de la forma correcta. ¿Por qué? Porque fíjense que está en una ubicación, como lo hablábamos en anteriores clases, que desde el punto de vista localización del proyecto no es el pertinente, digamos, ¿no? Es decir, cuando se evaluó el proyecto desde un punto de vista técnico, si ustedes quieren verlo, y desde el punto de vista localización del proyecto, este proyecto no consideró aspectos de localización, porque si bien Cochabamba es un departamento que produce bastante
el tema agrícola, pero el objetivo de la planta era beneficiar a nuestro país el consumo interno de la urea, pero creo que la idea y el objetivo final era vender, digamos, ¿no? Vender, por ejemplo, a, a los vecinos el tema de la urea. Pero fíjense que desde el punto de localización, no, puede decir, una, hay que llevar el gas, normalmente el gas lo están llevando de acá de Santa Cruz, lo están trayendo de Tarija por la red que tiene Bolivia de cañerías para hacer el transporte del gas, en este caso, o de hidrocarburos, genera pequeños costos y luego una vez está la urea, traerlo, por ejemplo, a Santa Cruz, llevarlo a Brasil, fíjense que son más kilómetros y eso tiene un costo. Entonces, creo que ahí eh, eh, puede que sea un beneficio social, puede que haya un beneficio social, pero ustedes han visto, por ejemplo, los estudios y bueno, el tema de los agropecuarios de Santa Cruz, donde ellos decían preferimos comprar urea de China, que está más barata que la urea boliviana. Entonces debería ahí, por ejemplo, el beneficio-costo, hacer el análisis de costo-beneficio, como que creo que no lo pensaron más, lo hicieron desde un punto de vista más político que social. Si bien todo el gobierno siempre lo ve desde el punto de vista político y lo político está relacionado con lo social, pero creo que haciendo un análisis adecuado podrían esa planta estar en un lugar donde relativamente tenga mejores condiciones climáticas, porque sabemos que en el lugar que está, por ejemplo, es bastante húmedo, entonces la urea rápido se deteriora en este clima por ese estado. Otro, por el tema de localización, por ejemplo, es relativamente complejo. No voy a decir que es un proyecto malo y creo que nadie va a decir porque que un país empiece a industrializar sus materias primas, eso genera un beneficio social tremendo, pues, ¿no? Hay beneficiarios directos y indirectos, ¿de acuerdo? Luego tenemos esta partecita de acá, miren. La evaluación de proyectos sociales permite experimentar esta visión más completa de la realidad del proyecto, ayudando a entender las causas y las consecuencias de cada acción. Además de contar con los medios necesarios y los recursos humanos cualificados o calificados para encargarse de las mediciones, la evaluación de proyectos sociales necesita comenzar por el establecimiento de indicadores. Y aquí entran dos indicadores, por ejemplo, ustedes tienen los indicadores cuantitativos, que vendría a ser más desde el punto de vista numérico, que es, en proyectos sociales vimos que en las anteriores láminas es un poco complicadito tener este tema de la parte numérica, ¿no? Puede ser expresado en cifras, ¿no? Y tenemos nosotros los indicadores cualitativos, que también genera un poquito de conflicto. Puede ser, por ejemplo, ahorita, miren, nosotros estamos haciendo tomando indicadores cualitativos de la planta de urea, digamos, ¿no? Refleja juicio, opiniones, percepciones y actitudes. Entonces, tal vez mi análisis cualitativo más que cuantitativo, por ejemplo, yo estoy dando un juicio que no es el adecuado porque tal vez la planta no ha funcionado al 100%, no se ha hecho, por ejemplo, o se ha llevado de acuerdo a las indicaciones que estaban previstas en el proyecto, por ejemplo, cuando ya entre en operación. ¿De acuerdo? Ambos son necesarios, es importante garantizar que exista entre ellos el equilibrio necesario. Hay que evitar que unos pesen más que otros, puesto que ello podría influenciar las decisiones tomadas a partir de los datos recogidos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos ahora? Para cada indicador clave de rendimiento que se defina, hará falta determinar, primero, la fuente o fuente de información. Es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como las fuentes o fuentes de información que pueden ser primarias, directamente obtenidos de los beneficiarios que son del proyecto, o en este caso de revisiones bibliográficas, ¿no? Secundarias en este caso.
Luego tenemos los métodos de recogida de las métricas, los métodos de recogida de los datos, ¿no? Hay que saberlo tomar de la mejor forma. Los instrumentos que se emplearán para ello, por ejemplo, el modo en que los datos serán capturados, fórmulas aplicables, escala de valorización, la frecuencia y duración de la recogida de las métricas, es decir, cuando se va a ver o evaluar un proyecto social, se lo puede hacer antes para tomar la decisión, se puede hacer en la ejecución de un proyecto, una evaluación, ustedes saben en qué área podemos hacerlo, y también se lo puede hacer después, que normalmente los proyectos sociales siempre la evaluación la hacen después de que ya el proyecto entre en operación. Por eso es que dice acá la frecuencia y duración de la recogida de los datos, ¿no? Métrica vendría a ser los datos. Las personas responsables en cada caso, es decir, normalmente, por ejemplo, en el anterior gobierno hubo un proyecto que a mí me pareció muy interesante, que era el tema de en Bolivia analfabetismo cero, así que no hayan personas, en este caso, analfabetas en nuestro país. Eh, Se desarrolló el proyecto y bueno, en la publicidad salía que ya Bolivia era un país donde había cero analfabetismo, pero creo que los métodos, los instrumentos que emplearon, el modo como hicieron, por ejemplo, la toma de esa información, después de tiempo, las personas indicadas, la información que nos daban a nosotros creo que no era la correcta. ¿Me entiendes? Fue un proyecto muy bueno, un proyecto social que creo que un país que todas las personas sepan leer, sepan expresar su punto de vista y tomen decisión de la mejor forma, o dice que una persona toma una decisión cuando está bien informada. Y para estar bien informada, por ejemplo, es en este caso tener las noticias adecuadas y bueno, también saber leer para tomar unas decisiones correctas ahí. Creo que no estaba de la forma correcta ya la evaluación, ¿no? Entonces, y ahí desde, si ustedes ven, ahí desde el punto de vista político hay muy buenos proyectos, solo que no se llevan de la forma adecuada y no se lo evalúan de la forma adecuada este tipo de proyectos, ¿no? Para ser útil y aportar valor a la evaluación de los proyectos sociales, los indicadores han de ser, primero, relevante. Segundo, fiable. Tercero, preciso, completos, íntegros, asociados a un periodo de tiempo. ¿No? No podemos decir, mira, este proyecto ya entró en operación, ya está funcionando y bueno, lo vamos a hacer de aquí a 5 años, sino tener bien fijado cada cuánto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que los indicadores han de ser relevantes, fiables, precisos, completo, íntegro, asociado a un periodo de tiempo temporal. ¿De acuerdo? Ya nosotros conversamos un poco sobre este costo y beneficio social. Los beneficios sociales reflejan el valor que tiene para la sociedad el aumento de la disponibilidad de un determinado bien atribuible al proyecto, más el efecto que éste induce para que otros productores disminuyan su nivel de producción, ahorrando al país factores productivos sin que el consumidor del bien se vea afectado. Por ejemplo, hablaba ese otro día el grupo de que están haciendo, bueno, el tema del manual y los equipos para el acceso al parque, en este caso, Eduardo Baroa. Ellos decían que es uno de los parques, si bien no hay mucha publicidad, no hay nada, pero es uno de los parques que tiene bastante visitas anuales en el país. Y vean que si se elabora un proyecto de que vaya más turista, tenga las mejores condiciones, ese tipo de proyecto va a dar un beneficio social directamente a la comunidad, digamos, ¿no?
¿de acuerdo? Y ustedes, por ejemplo, no sé si ustedes se han preguntado, por ejemplo, una de las cosas que en su momento yo me las hice, pero luego eh, me convencí de por qué era importante. No estoy tan a favor, pero desde el punto de vista económico me dio el criterio de que por qué normalmente tendría que haber. Son los feriados que hay en nuestro país. Bolivia tiene una media de 12 feriados al año, ¿no? Entonces, y considero que en un país que está en desarrollo, por ejemplo, tener una gran cantidad de días de feriados eh, no es pertinente porque para que un país que está en desarrollo crezca, sus indicadores mejoren, se tendría que tener menos cantidad de días, en este caso, no laborables, ¿no? Entonces, pero Bolivia, bueno, tiene como 12. En América Latina, el país que tiene más feriados, en este caso, es Argentina, ¿no? Pero fíjense que por qué, digamos, hay el tema de feriado. Bueno, una, porque muchos dirán de ustedes el tema de que necesitamos descanso, necesitamos, no siempre toda la vida de trabajo y todas esas cosas. Sé que ustedes me van a decir esa perspectiva, los entiendo, pero vean, si nosotros lo vemos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista en que ustedes están en una carrera donde creo que juega un papel importante y va a jugar un papel importante en la actualidad y hacia el futuro, porque muchos se están inclinando y muchos países, por ejemplo, ya viven del tema turismo, digamos, ¿no? Es decir, son, que normalmente es la economía verde que dicen, ¿no? Que es una economía no invasiva, no dañina al medio ambiente y bueno, la materia prima ya no se la explota. Entonces hay muchos países que, por ejemplo, viven del tema del turismo. En Bolivia, como yo le decía, hay 12 feriados, más o menos, aproximados, pero ¿qué significa eso para Bolivia? Es decir, significa un movimiento económico fuerte. Es decir, ustedes que están en la área saben de que, por ejemplo, cuando hay un feriado, normalmente, ¿qué es lo que hacen las personas? Viajan y viajan una media de 4 personas. Y está indicado de que, por ejemplo, por cada día de que viaja esta familia, o bueno, una o la pareja, por ejemplo, gasta una media de 300 bolivianos, 400 bolivianos. Entonces eso significa, fíjense que sus buenos millones que va a rotar la economía en esos días. Entonces eso es lo que busca también, por ejemplo, estos días de feriado, ¿no? Es decir, que los proyectos que hagamos, por ejemplo, esto le daba como ejemplo de que si hay feriado, hay las condiciones y yo llego a convencerme de visitar, por ejemplo, al Parque Eduardo Baroa. De lógico que no solamente voy a dar un beneficio a las personas que están encargadas en el parque, sino también a las comunidades que están cerca, ¿no? Ahora, el costo social refleja el valor que tiene para la sociedad proveer una mayor cantidad de factores de producción a los mercados donde el proyecto se abastece y el efecto que tiene que otros usuarios dejen de usar. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí no sé si ustedes tienen alguna consulta. No sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta acá. Hola, no sé si me escuchan. Sí, se escucha, licenciado. Mm, Parece que se fueron a descansar sus compañeros. Ya, no, está bien. Ok, ok. A ver, creo que esta partecita ya la estamos terminando. Sí, ya la terminamos. Miren, nos falta un poquito más de la parte teórica, pero eh, vamos a ir conversando un poquito nosotros sobre la parte de ya la financiera, hacerla, ¿no? Miren, acá yo tengo estudios financieros y bueno, ya está mi primera tablita, los activos fijos tangibles. No sé si ustedes están logrando ver. Ya yo lo estoy armando, es decir, a modo de ejemplo, ya ustedes también pueden ir trabajándolo esto.
¿no? Entonces, dentro del estudio financiero nosotros tenemos las inversiones previas, y dentro de las inversiones previas tenemos el presupuesto de inversión, y dentro del presupuesto de inversión tenemos uno de los primeros ítems, los activos fijos tangibles. Aquí cada grupo de ustedes, por ejemplo, ya ustedes van a elaborar, por ejemplo, esta tabla de acá, ¿no? Que yo acá coloqué 4 ítems. Eso va a depender de la magnitud del proyecto que ustedes vayan a hacer. Pueden ser tranquilamente más o pueden ser menos. Por ejemplo, si yo hablo de un proyecto turístico que voy a encarar, que es en la línea que he venido conversando, dentro de los activos fijos tangibles, yo tengo una computadora. Vean acá, yo no es que no es que yo esté haciendo publicidad acá, no es que yo esté haciendo publicidad aquí, sino que cuando nosotros colocamos los activos fijos, podría haber colocado computadora. Miren, podría haber colocado solamente computadora o equipo de computación. Pero ustedes saben de que, por ejemplo, toda computadora, de acuerdo a la marca y la característica de la computadora, tiene un precio. ¿Sí o no? Por ejemplo, este proyecto que hicieron de comprar los famosos, ¿cómo se llama? Respiradores, ¿no? Que siguen todavía ahorita en juicio y que algo que iba a valer, que su costo puesto acá en Bolivia era unos $9.000, llegaron a valer, ¿cuánto? 29.000, no sé cuánto, ¿no? Pero era un costo abismal, donde, bastante fuerte. Entonces vean, porque simplemente ellos pusieron respiradores, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo pongo respiradores, no sé qué calidad de respiradores tengan. Entonces, por eso es importante que yo coloque el nombre del activo, la marca y normalmente la característica. Por ejemplo, yo coloqué, miren, computadora, la marca es Lenovo, es decir, para nada, no es que yo esté haciendo publicidad, pero la computadora que voy a adquirir o ya adquirí es una computadora de marca Lenovo y su modelo es la IdeaPad S145. Entonces, cuando la persona ve esto, uno puede, por ejemplo, introducirlo los datos a Internet y ve que en Bolivia una computadora de esta marca, con este modelo, por ejemplo, tiene un costo unitario de $500, por ahí un poquito menos, un poquito más, que eso equivale a 3.500 bolivianos. ¿De acuerdo? Es para eso, es decir, para que cuando revise yo mis costos o otra persona evalúe, perfecto, a ver, ¿por qué 3.500 bolivianos? Sí, ese es su costo en el mercado. Entonces facilita, ¿me entienden? Luego tengo, miren, una impresora Exxon, EcoTab L380. Entonces, una impresora con esta característica que son las famosas por ejemplo, multifuncional, están entre sus $200 a $300, entonces podríamos poner tranquilamente 1.600 bolivianos, ¿no? Entonces ahí vamos nosotros colocando los activos fijos y la unidad, la cantidad y su precio unitario, ¿no? Luego yo puse un celular Samsung acá, ¿no? Un A70, digamos, ¿no? Podría ser cualquier otra marca si es que lo voy a necesitar, simplemente lo estoy colocando acá a modo de ejemplo, que lo voy a necesitar para comunicarme y todo eso. Miren, un celular, por ejemplo, Samsung A70, la verdad que ahorita no estoy tan seguro cuánto estaba su precio, pero debe estar sus 1.500 bolivianos, más o menos, ¿de acuerdo? Y muebles de oficina. Vean que yo acá puse mueble de oficina. Algunos me van a decir, pero no era mejor que usted coloque, por ejemplo, escritorio de oficina en L, por ejemplo, ¿no? Es decir, en este punto de acá, donde yo coloco mueble de oficina, puedo colocar mueble de oficina y poner global 1 y acá poner el costo total de cuánto me costó todo. Pero eso, fíjense, es como que si yo estuviera no siendo tan explícito. Entonces, lo correcto acá en mueble de oficina, por ejemplo, sería que nosotros coloquemos, no sé, escritorio, ¿cuánto? Escritorio, por ejemplo, 1, ¿no? Sillas, silla ejecutiva, que le llaman esas que dan vueltas, ¿no? Con rueditas, no sé, 2, por ejemplo. Y así sucesivamente,
y nosotros creo que sería lo más explícito. Acá yo voy a poner, por ejemplo, que para equipar toda la oficina yo necesito 5.000 bolivianos, pero no es la forma, como le digo, correcta. Hasta ahí nosotros ya tenemos el cuadrito, solo me faltaría hacer la multiplicación acá de la cantidad por el precio. Entonces, si yo digo cantidad por precio, acá yo arrastro esta parte de acá, nosotros necesitaríamos, vean, en activo fijo, 18.100 bolivianos. Eso es lo que necesitaríamos. ¿De acuerdo? Esto es el monto que nosotros necesitaríamos en activo fijo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta en esto del primer cuadrito, que son los activos fijos tangibles. Lisa, disculpe, buenos días. Dentro de lo que es la unidad en los muebles de oficina GLB, ¿qué es? ¿Gramos y libras? ¿O qué? Gramos y libras, sí, no, mentira. En proyectos normalmente cuando uno quiere especificar algo general, lo pone como global. GLB, digamos, global. Esto significa global. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay cosas que ustedes no van a poder ponerle la unidad, digamos. Entonces le pueden poner global, digamos. Tal vez acá yo podría poner simplemente unidad, digamos, ¿no? Podría ser ningún problema. 5.000. Ya con eso estaba. Pero, como le digo, hay situaciones donde ustedes no van a poder poner la unidad, ¿no? Como usted decía, el libra, el gramo, ¿no ve? Entonces lo pueden poner como GLB global. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Bien. El siguiente cuadro, miren, vienen a estar los activos fijos intangibles. Entonces acá, una de las cosas que coloqué acá sería el estudio de inventario de los atractivos turísticos. En este caso, por ejemplo, hay en los proyectos de Gilda, en el proyecto, por ejemplo, de Daniela, en el proyecto, por ejemplo, de su compañera que están haciendo los productos artesanos. Casi en todos los proyectos ustedes vi que tenían ahí como objetivo hacer un inventariado. Entonces, cuando nosotros hablamos de inventariado de los atractivos turísticos o del inventariado, por ejemplo, en el caso del proyecto que está trabajando el grupo de Daniela, ellos me decían, vamos a hacer un inventariado de las plantas que están en Curichi La Madre. Perfecto, entonces, para hacer ese tipo de inventariado no es que yo voy a una hojita y, aquí está esta planta, esta otra. No, hay metodología, tiene que hacerlo una persona que conozca, que sea experta en el área, entonces eso tiene un costo. ¿Me entienden? No es como que uno entra, anota esto, no. Entonces, tienen una metodología, inclusive toman fotos, la forma en cómo lo arman, entonces, tiene un costo eso. Es decir, ahí, la verdad que, les soy sincero, es decir, nunca he hecho un inventariado de la parte turística, es decir, no sé cuál es el procedimiento ni la norma que lo respalda. Ahí es donde ustedes entran, ahí es donde ustedes tienen que entrar y decir, bueno, esta es la metodología, esta es la norma, así se evalúa un espacio turístico, un lugar turístico, tiene que cumplir estas características. Entonces ahí ustedes entran si es que van a evaluar, por ejemplo, inventariado de ciertos lugares turísticos, o en este caso de las plantas, en el caso del grupo de Gilda, el tema de su árboles o que dan las frutas endémicas y todo eso, ¿no? Entonces, yo acá voy a poner un monto así al azar, es decir, alguien me va a cobrar, por ejemplo, 3.500 bolivianos, lo pongo. Desarrollo de la propuesta de turismo en los escenarios turísticos. Fíjense que acá ya habla de la propuesta, qué es lo que va a tener, cómo va a estar. Entonces, eso puede ser que ustedes lo hagan, entonces también tiene un costo. Yo le decía algo, por ejemplo, que
cómo establecemos el costo de este ítem, digamos, que ahorita lo voy a poner en amarillo para que ustedes lo aprecien. Ustedes dicen, ¿sabe qué? Mira, nosotros para hacer la propuesta y todo el proyecto llevamos trabajando, no sé, pues 100 horas, digamos. Estas son sus 100 horas de ustedes. Si son 100 horas, ustedes llevan trabajando 100 horas hombre, que normalmente en proyectos se lo denomina así, horas hombre. Ah, perfecto. Ahora, las preguntas son acá, estas son horas, no se olviden, son horas, ¿no? Ahora, hombre, ahora aquí tendríamos que nosotros poner costo hora. ¿Cuánto es el costo hora? Es decir, ¿cuánto en el mercado están cobrando, digamos, ¿no? Entonces ahí ustedes necesitarían saber. Entonces, si ya nosotros sabemos, por ejemplo, cuánto es el costo hora, nosotros decimos, no sé, se me ocurre que 50 bolivianos. Entonces, estos son horas, ¿no? Me voy a anotar acá, y estos son bolivianos, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el producto, miren, de 100 horas por acá, ustedes tienen que el costo, en este caso, miren, dame el costo, por ejemplo, para hacer toda la estructura, la parte del desarrollo de la propuesta sería 5.000 bolivianos. Entonces ustedes vienen y escriben 5.000. Eso es lo que le interesa, por ejemplo, calcular. Ahora, si fuese un proyecto para una defensa de tesis y todo lo demás, ustedes tendrían que saber cómo llegaron a estos 5.000. Entonces ustedes tendrían que hablar, por ejemplo, miren, para el desarrollo de la propuesta del turismo se demandaron 100 horas hombre. El costo actual de las horas hombre de un profesional en el tema de turismo para hacer las propuestas, por ejemplo, es de 50 bolivianos, el cual multiplicando me dio 5.000. ¿De acuerdo? Entonces, está ahí donde ustedes van a sacar este costo de acá. ¿Sí? Esto no es necesario que lo ponga en el proyecto. Podría tal vez ponerle lo que normalmente ustedes saben, según la norma APA, ponerle acá, le ponen algunos un asterisco, ¿no es? Y abajito, no, perdón, no así, por ejemplo aquí, acá, ¿no? Pueden ponerle así, el asterisco, y acá ustedes explican, ¿no? En el pie de página, colocan el asterisco y a ustedes explican que se utilizaron 100 horas hombre, el costo actual de horas hombre es de 50 bolivianos, es por ello que el precio unitario de desarrollo de la propuesta costó 5.000. Pero eso ya es más explicativo, ¿no? Pero casi todos van a entender esa parte. Ahora, el tema de la capacitación, que vi que hay muchos proyectos que lo van a encarar en el tema de la capacitación. En el tema de la capacitación nosotros tendríamos que ir en el tema este de que ¿cuántas capacitaciones van a hacer? ¿Cuántas? Entonces yo puse 5, se me ocurrió 5. Ese número es variable. Cada capacitación, ¿cuánto es su costo? Entonces, para hacer el costo de la capacitación, ustedes van a tener que hacer tal vez un cuadrito auxiliar, ¿no? ¿Cuánto me va a cobrar el instructor? Voy a alquilar a un ambiente, esto y esto y esto, entonces cada me cuesta 1.500 bolivianos. Perfecto. Licencia. ¿Vamos a sacar alguna licencia? ¿Vamos a hacerlo? ¿No lo vamos a hacer? No sé, aquí se me ocurre que vamos a sacar uno y me va a costar 500 bolivianos. Listo. Entonces, cuando digo licencia, por ejemplo, puede ser de que ustedes para operar o necesiten introducir el producto o algo, por ejemplo, deban sacar una licencia, ya sea a la alcaldía, ya sea al gobierno, en este caso nacional, o en su defecto a la gobernación, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes van a entrar. Una vez con esto, ustedes multiplican, hacen todo esta parte de acá, por ejemplo, esto más, perdón, acá es por, ¿no? Por esto de acá, y ustedes ya tienen sus costos, ¿no? Hacen la sumatoria y ustedes tendrían aquí, miren, un costo fijo intangible, los activos intangibles de 16.000. Eso significa que entre sus activos fijos tangibles y sus activos intangibles, ustedes ya tienen, miren, como 34.000 y algo, ¿no? 34.600 bolivianos. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta ustedes hasta acá, tienen alguna duda, tienen alguna consulta. Listen, entonces,
Dentro de lo que es la capacitación, nosotros tenemos que desarrollar las actividades que se tienen que hacer para sacar el costo, ¿verdad? Claro, claro. Es decir, si ustedes, aunque ustedes lo den o no, tiene un costo el instructor, que normalmente ese es un poquito el más fuerte, ¿sí o no? Ahora, puede ser que también ustedes, por ejemplo, para el tema de la capacitación, en su comunidad, llegaron a un acuerdo donde la comunidad le va a dar el espacio, donde va a ser las sillas, todo eso, entonces solamente ustedes cubren el costo del instructor, que es una alternativa, digamos, ¿no? Ya dicen. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta acá o no tienen? Bien, miren, acá nosotros dice amortización de los activos intangibles. Normalmente estos activos intangibles, que es este valor de acá, los gastos preoperacionales se extienden gradualmente durante un periodo de 10 años. La amortización anual de dicho activo se calcula a continuación. Este punto de acá es opcional, pero si ustedes lo quieren poner, significa que normalmente toda empresa, en todo proyecto, estos 16.500 bolivianos, como que anualmente lo distribuye. Entonces, si ustedes ven, yo estoy dividiendo y me da como 1.650, es decir, como que a la empresa anualmente tendría que debitar esto del total. Pero esto, como le digo, es opcional, pero ya ustedes ven acá, ya tengo ya, ¿no? Tengo la partecita de esta. Los gastos preoperacionales. Bien, ahora tengo el capital de trabajo. Mira. En el capital de trabajo, nosotros tenemos, yo puse solo del primer mes, pero ya con estos datos del primer mes uno consigue del año completo, digamos, ¿no? Entonces, la organización comunitaria, ¿cuánto me va a costar, por ejemplo, organizar la comunidad? Entonces aquí ya, como les digo, ya uno tiene que ir sumando, restando y todo eso. Supónganse que le cuesta, por ejemplo, no sé, 600 bolivianos, 650 bolivianos. La difusión, digamos, ustedes van a difundir esto de acá, lo van a hacer por diferentes medios, le cuesta 1.000 bolivianos, por ejemplo. El tema de equipamiento, cuando hablo de equipamiento, ¿qué es lo que ustedes necesitarían? En esta parte desde el punto de vista capital de trabajo, entonces yo pongo otros 1.000 bolivianos acá y de ahí tengo infraestructura, ¿no? Si es que van a alquilar alguna otra cosita, por ejemplo, no sé, 1.200, por ejemplo, y aquí ustedes tienen el asesoramiento técnico, ¿no? Es decir, cuánto es, por ejemplo, el tema de esto que le va a cobrar un asesor, si ustedes van a contratar o no. Yo voy a poner 500, ¿de acuerdo? Entonces, hago la sumatoria acá. Esto es lo que yo necesitaría como capital de trabajo, ¿no? Es decir, para que funcione esto, esto es lo que nosotros necesitaríamos acá, el tema del capital de trabajo, ¿no? Entonces, 4.300, pero fíjense que esto sería simplemente el primer mes, ¿no? Entonces, si yo quiero conseguir, porque normalmente los flujos de caja, la valorización que vamos a hacer, lo hace uno de forma anual. Entonces, acá lo que ustedes tendrían que hacer sería simplemente costo anual, sería lo siguiente. Ustedes agarran y multiplican este 4.350 por 12. ¿No? Me sale 52.000. Que la verdad que es muy elevado, eso se puede bajar. Entonces, mira, ustedes, por ejemplo, para que el proyecto funcione dentro de la etapa de operación o del primer año, ustedes necesitarían 52.200 bolivianos. Entonces, vean, ya nosotros acá tenemos, por ejemplo, ya tenemos 16.000, ya tenemos 18.000. Entonces, ya tenemos, si quieren verlo, los tres ítems que lo voy a colocar aquí abajito. Voy a decir igual, voy a traer este valor de aquí, activo fijo tangible, luego voy a traer, miren, los activos, por ejemplo, fijos intangibles, y tendría el capital de trabajo. Capital. Entonces, ustedes acá ya trayendo los valores que tendrían ustedes, aquí está, ¿no? Entonces, ustedes ya van trayendo los valores y aquí estamos.
y aquí nosotros. Perfecto. Entonces, miren, esto es lo que ustedes necesitarían para el proyecto. 86.800 bolivianos, en este caso todo es moneda boliviana, ¿no? Ahora, aquí es donde van ustedes a decidir. Ustedes saben que esto es el monto que ustedes necesitan para que el proyecto se desarrolle, ¿no? Para que el proyecto funcione. 86.800, ¿no? Esto es lógico que este monto es todos los años, es decir, esto es anual, pero estos dos primeros de acá, por ejemplo, son montos que yo necesito pagar, al menos el primero, para que ya tenga todo esto es inicial, este es un monto inicial. Pero estos 86.800, por ejemplo, ustedes tendrían que ver cómo lo van a financiar. ¿Va a ser con financiamiento interno o lo van a hacer con financiamiento externo? ¿Me entienden, no? Entonces, ustedes tendrían que decidir esa parte. Normalmente, por ejemplo, puede ser con financiamiento interno. Nosotros hablábamos que cuando es un financiamiento interno, es decir, el dueño del proyecto lo va a poner, es decir, no va a prestar dinero, es decir, no va a haber un costo de dinero. Pero si ya lo hacemos nosotros con financiamiento externo, este punto de acá, por ejemplo, eso significa que nosotros tenemos que, por ejemplo, prestar, ¿de acuerdo? Prestar dinero a una institución bancaria o a un fondo, o ver las alternativas de a dónde voy a sacar estos 86.800, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, y puede ser, por ejemplo, puede ser que nosotros hagamos 50% con inversión propia y con 50% prestar, sí, puede ser, eso es ya decisión de cada persona involucrada en el proyecto. Es decir, esto de acá no es que sí o sí lo tengo que hacer con interno o externo. Si uno puede decir, ¿sabes qué? Yo puedo soportar el proyecto un 40% y externo, por ejemplo, puedo prestar, ¿no? Y así, digamos, ¿no? O en su defecto, como le decía, 50 y 50, 30, 20, ya eso uno lo ve, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes toman la decisión de hacer todo este monto, prestarlo al banco, a una institución financiera, entonces ahí ustedes necesitarían hacer la amortización, de ver la amortización del préstamo, la amortización financiera. Entonces, para eso ya nosotros entraríamos a la siguiente hoja y acá tendríamos que colocar, miren, ¿no? Valor del préstamo, ¿cuánto sería nuestro valor del préstamo? Ustedes lo tienen, por ejemplo, está acá, sería, si lo van a prestar al 100%, sería 86.800. ¿No? Ahí está, 86.800. Ustedes tendrían que ver cuánto está la tasa. Yo le puse una tasa de interés del 10%, ¿no? Que esto puede variar de acuerdo a los tipos de proyectos. Ahora, por ejemplo, como le decía, con lo que está el gobierno, con su plan de empleabilidad, puede ser que los bancos presten para ciertos tipos de proyectos a una tasa menor, pero yo le estoy poniendo un 10%. ¿A cuántos años? A 10 años, mira, ¿no? La frecuencia de pago yo lo puse anual, es decir, anual nosotros vamos a pagar, pero tranquilamente ustedes podrían decir mensual, digamos, ¿no? Entonces, si yo cambio mensual, esto ya sería más largo, pero esto va a depender a nuestro flujo de caja. Como nuestro flujo de caja lo vamos a hacer anual, entonces nuestro pago tiene que ser también anual. Intereses equivalentes, bueno, al 10%, ¿no? Eso está haciendo un cálculo acá, ustedes ya lo pueden revisar ahí un poquito mejor. Número de pago por año, 1, y total de cuota, bueno, esto automáticamente se calcula. Entonces, miren, por ejemplo, si ustedes quieren pagarlo en 5 años, yo voy a poner simplemente acá 5, y automáticamente se hizo en 5 años, ¿no ven? Y ahí ustedes tienen los 5 años, esto es cuotas a pagar, cuota fija, mediante el método francés, digamos, ¿no? Ahora, si ustedes dicen a 10 años, entonces simplemente colocamos los 10 y automáticamente esto ya está trabajadito para que le saquen. Entonces, si ustedes van a prestar, miren, el total, 86.800, el monto total, miren, ustedes anualmente tendrían que pagar 14.126.
este es su interés que ustedes van a pagar, fíjense, bastante alto, y este es el capital amortizado y al final cero. Eso significa que si ustedes prestan a 10 años, los 86.800 que necesitan para su proyecto, ustedes van a terminar pagando 141.263. Es decir, la suma de interés, lo que gana el banco por este monto que vamos a prestar nosotros acá es de 54.463. Casi, miren, más del 60%, ¿no? Más del 60%. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes, al tener estas tres partes de acá, miren, que es la parte inicial de la parte de los costos, ya ustedes pueden decidir cómo va, ¿no? De ahí ya, con esto, nosotros proseguimos a la parte de ver los ingresos. Si bien van a ser proyectos sociales, pero tenemos que ver los ingresos, es decir, ¿no? Tenemos que ver más o menos cuánto las plantas en este caso las plantas endémicas, de frutos endémicos, cuánto nos van a generar mensual o por la época, y de ahí aplicamos el ingreso menos egreso, tenemos los flujos y vamos a evaluar si nos da positivo o nos da negativo. ¿De acuerdo? Perfecto. No sé si me entendieron esta partecita de acá, miren. He tratado de ser lo más sencillo posible, ¿no? Presupuesto de preinversión, activo fijo tangible, activos fijos intangibles, y ustedes tendrían acá la parte del capital de trabajo. ¿De acuerdo? Y bueno, ahorita le conversé un poquito más o menos si estos 86.800 que llegamos a tener nosotros, de la suma de todo esto de acá, ustedes lo van a hacer con inversión interna o externa, ¿no? Ahora, como le digo, si me dicen, no, 50 y 50, perfecto. Entonces, este valor 86.800, nosotros tendríamos que sacarle el 50% acá. Entonces, yo lo multiplico por 50%. Y eso sería, miren, eso significa que van a prestar solamente 43.400. De esos 43.400, ustedes tendrían que pagar anualmente 7.063, ¿no? Y ahí ya ustedes, este cuadrito en realidad es el que va a ir a su proyecto, ¿no? A su documento que ustedes tienen en Word, en realidad es este cuadrito, la amortización financiera. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, ¿qué me dicen? Yo, Lisa, disculpe, dentro de lo que viene a ser la moneda en este caso, no sé si en lo que hicimos los cuadros de arriba lo tomamos en bolivianos o en dólar, porque en este caso si hubiera sido todo en bolivianos tendríamos que hacer una conversión, ¿no? Para que estén en el mismo tipo de cambio No, de claro. moneda. Aquí en boliviano, no sé si acá qué moneda, aquí está. Bueno, este símbolo normalmente se lo supone que es peso boliviano, digamos, ¿no? Pero sí se lo cambia acá. Esto es boliviano. Vamos a ponerlo acá en boliviano. Ahorita lo ponemos acá en BS. Ahí está. Ahí sería, ¿no? Entonces, claro, es decir, aquí estamos hablando de boliviano. La verdad es que ponerlo en dólar no le recomendaría mucho porque ahí tendríamos que ver otras herramientas más, digamos, por el tema de que ustedes saben que comprar dólar, vender dólar y todo eso tiene un costo, ¿no? Le cobran a uno un 0,3%, algo así, si ustedes lo hacen de forma correcta, digamos. Entonces, para no llegar a eso, ustedes mejor, inclusive los mismos bancos, si bien dice uno cuando va al banco dice, présteme tanto, ellos dicen son tantos dólares, pero en realidad su crédito de uno sale en boliviano, digamos, ¿no? Es decir, uno lo va pagando en boliviano. ¿De acuerdo? Aquí lo estoy arreglando para que no tengan problema. Ahí está. Listo. Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Fíjense que ya hicimos la primera parte. Esta primera parte ya ustedes la pueden ir trabajando en su proyecto. ¿De acuerdo? Pueden ir poniendo, ¿no? Solo que sí acá, desde lógico que le falta un poco la parte esa introductoria que siempre explicamos, que el activo fijo tangible son todo lo que posee la empresa, lo palpable, la parte conceptual, ¿no? Aquí yo fui directo al cuadro, ¿de acuerdo? Directo al cuadro.
No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿qué me dicen ustedes? A ver, los escucho. Lisa, no se va a olvidar, por favor, subirle a la hoja modelo para que nos guiemos de ahí. Ah, Gracias. claro, claro, claro. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda? Aparte de Gilda, parece que es la que activos. Activos, perfecto. No, le dicen, solo que no va a dar una embolia al hacer eso. Ya, no. Está sencilla. Dicen, ¿Sí? de los documentos que le enviamos para que nos revise, ¿nos puede mandar la respectiva revisión para ir ahí mismo revisando los puntos que nos faltan? Ya, hasta mañana se lo devuelvo. Lo que pasa es que he estado con el tema de los exámenes, Ya. así que allá, si bien terminó el viernes, pero recién ayer ya subí todas las notas. Y Mira, Lisa, no hay problema. ya, Eso vamos a ver. y ahora en la noche ya me voy a sentar y voy a responderle. Sí, me pasó otra compañera igual, no sé si ya voy a corregir lo mal que me pasó porque me dijeron que iban a seguir trabajando. O no sé si es su grupo de usted, ¿de acuerdo? ¿Usted es del Ya. grupo de Gilda? Sí, de las frutas endémicas, Lisa. Pero vi que me lo eliminaron, oiga, porque me lo pasaron No, se antes del examen. lo... Antes del examen, no es que me pasaron uno y vi que Gilda Pum Pum lo eliminó, digamos. No, Gilda se equivocó de enviar, pero le envié el documento yo. Ya lo voy De a nuevo, buscar entonces, lo voy a buscar. ya, Lisa. Ya, porque no, la verdad que el de su grupo de usted no. Sí sé que me escribieron al inicio y luego vi que me lo eliminaron, ¿no? Me lo eliminaron. Sí, no fue un día antes, si no me equivoco, del examen, que yo le volví a enviar ya todo arreglado con los resultados y las estadísticas, ya arreglado. Y ahí estaba la interpretación. Quería ver si estaba de manera correcta y para hacer los de respectivas correcciones y seguir avanzando. Voy a seguir avanzando con mi grupo de esta parte, de lo que es el estudio financiero. Pero queremos ver esa parte. Ya. Aquí su segundo nombre. A ver. Porque aquí estoy mirando, tengo uno. Ya, grupo uno con estadística, ya. No hay problema, ahorita lo estoy descargando. ¿Quién se salió Ya, del listo. grupo? ¿Se salió alguien de su grupo? Ya. Ah, es su anterior número de Gilda. Mira, Chila cambia de teléfono, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ya mañana terminamos esta parte. Ese sería para que ya mañana lo tengamos. Yo creo que estimo, como le digo, hasta mañana ya responderle a ver qué es lo que han hecho, cómo lo han avanzado. ¿Ya? Ya, listo. Para que sigan. Ok, entonces ya saben, le ponen ahí presente para que ya para mañana yo creo que también le voy a tener ahí cuando terminamos, cuando es su examen final, su segunda instancia, ¿no? Bueno, entonces que descansen, nos vemos mañana miércoles, que no se queme tu arroz, Israel. Ya le dicen, gracias. Todo está bien, que no quede negro, amigo. Echale agüita y sal y ajo. ¿Verdad, no? Listo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Cuídate. dicen.